Buenos días, amada familia. Hoy les comparto esta porción que el Padre me ha mostrado en este capítulo de Crónicas. Y, y el Padre me muestra cómo el rey David y su hijo Salomón estaban en un mismo espíritu con el Padre. Salomón hacía lo que su padre hacía, su padre David, porque David convocaba a, a los jefes de las tribus, los convocó cuando trajeron el arca de Dios, cuando la trajeron a esa carpa que David había preparado para ella. David decía que desde los días de Saúl no habían consultado al padre, estaba lejos y no lo buscaban. Entonces él lo trajo, pero convocó a los jefes de las tribus para comunicarles lo que él quería hacer y planearon cómo traerlo. La primera vez no le consultaron, no salió bien, pero la siguiente vez ya fue planeado, lo consultaron con el padre y pudieron traer el arca. Y así David convoca al pueblo para, lo convoca para esa construcción del templo. Eh, el Señor Dios Rey de Israel, cuando vio que todo lo que tenía, lo que había planeado David cuando trajo el arca a la carpa y cuando él quiso construir ese templo, eh, pues sabemos que el padre le dijo que lo haría uno de sus hijos, pero le prometió al rey David que levantaría de entre sus hijos a uno para sucederlo en el trono, y también le dijo que afirmaría su reinado, que jamás le negaría su misericordia y lo afirmaría en el trono. Y ahora en este libro de Crónicas, en el capítulo 1, vemos a Salomón cómo quedó, cómo lo encumbró el Padre. También Salomón convocó al pueblo y a la asamblea para consultar al Señor. Él también ofrecía holocaustos como lo hacía David. Eh, Salomón también tenía esa intimidad con el Padre. Él hablaba con nuestro Padre Celestial, así como David, eran muy cercanos a nuestro Padre. Y así nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a que busquen al Padre, para que busquen de Él, para que sea Él quien les dé la instrucción, para que sea Él el que los guíe y sobre todo que nos vean a nosotros como padres. eh, Cómo buscamos al Padre, cómo tenemos esa intimidad con Él, que tenemos nuestros tiempos para estar en su presencia, para consultarle cuando tenemos alguna situación difícil, cuando sentimos que algo no lo podemos hacer nosotros y que lo buscamos para que sea Él el que nos guía. Así y que nuestros hijos lo hagan, así como Salomón veía que su padre David lo hacía, así también nosotros enseñemos a nuestros hijos. Eh, Vimos cómo Jesús decía, yo hago lo que mi padre habla y hago lo que mi padre hace y hablo lo que él me habla. Y así lo vemos aquí desde antes de su venida, como Salomón hacía lo que hacía su padre David. Y en este libro de Crónicas, en, en el capítulo 1, el padre me muestra que David ha reconocido cómo el padre cumplió lo que le había prometido al rey David, a su padre, y lo afirmó en el trono. Reconoció que le había dicho que un hijo suyo sería rey. Y entonces él ahí estaba,
en ese pueblo tan grande que él decía, ese pueblo tan numeroso como la arena del mar. Y David, el rey Salomón busca al Padre para pedirle sabiduría. Lo vemos aquí en el versículo 9 y 10 que dice: oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Así el Padre quería llevar por un camino correcto al pueblo de Dios, porque así le dice al pueblo tuyo. Y, y él sentía ese honor y esa responsabilidad tan grande para gobernar a ese pueblo tan grande y quería hacerlo de acuerdo a su voluntad. Él no quería equivocarse, él quería llevarlo por los caminos correctos. ¿Y quién más podría ayudarlo más que nuestro Padre Celestial? Y él teniendo esa relación tan estrecha, tan directa con el Padre, con él habló y el Padre lo escuchó y el Padre se gozó porque le dice que por no haberle pedido lo material, por no haberle pedido que le entregara a sus enemigos o que le aumentara días de vida, le dijo que le concedería esa sabiduría, el conocimiento, pero le dijo que además le daba riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que atendieron. Y así el Padre hoy nos enseña que cuando sabemos pedir, cuando pedimos bien, el Padre nos concede lo que nosotros buscamos. Cuando pedimos lo que está de acuerdo a su voluntad, Él nos lo concede. El Padre también nos ha enseñado hoy que que cuando que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Así lo podemos ver, así lo vemos aquí muy claro, cómo el Padre le añadió a Salomón riquezas, bienes y gloria. Así busquemos nosotros primero a nuestro Padre Celestial. Primero busquemos lo que es de Él. Primero su reino y su justicia. Que nos dé un corazón entendido para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Un corazón entendido para gobernar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en donde quiera que nosotros estemos, para gobernar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra lengua, para gobernar en donde quiera que el Padre nos ponga, que tengamos ese corazón entendido, así como Salomón pidió esa sabiduría y el Padre nos la va a dar, porque también así nos dejó escrito que cuando pidamos, cuando sintamos que nos hace falta sabiduría, que se la pidamos a nuestro Padre Celestial. Hoy sabemos que podemos recurrir a su Espíritu, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para que sea Él el que nos dé ese entendimiento, para que sea Él el que nos dé esta sabiduría, para llevar esa vida correcta, para hablar con denuedo su palabra, para enseñarles a todos aquellos que no lo conocen, que tengamos esa sabiduría para guiar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, para que ellos sepan lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, así. Hoy gracias te doy, Padre amado, por esta palabra que tú nos has dado, porque es hermoso saber que solamente tú eres el único que nos puede dar esa sabiduría para, para llevar a cabo tu voluntad, para vivir de acuerdo a tu palabra. Y así, Padre amado, hoy te doy las gracias y te pido que seas tú, Espíritu de Dios, dándonos esa sabiduría de lo alto para entender
todo lo que tú nos quieres decir para llegar a esas profundidades y entender esos mensajes que tú quieres que nosotros escuchemos de ti, que tengamos esa intimidad contigo. Danos, Espíritu Santo, el querer como el hacer, para siempre buscar de ti, para buscar siempre primero, para buscar siempre en primer lugar tu sabiduría, el reino, tu justicia, Padre, porque sabemos que todo lo demás tú nos lo darás por añadidura, como lo hiciste con el rey Salomón. Gracias te doy, Padre Celestial, por este tiempo en el que tú hoy nos hablas de cómo debemos buscarte, de cómo eres tú el que cumple lo que prometes. Gracias, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Que tengan un bendecido día. Amén.